Tabata Baña. Hasta las 12, el Apañe, en la nuestra. Así tal cual, cabros, cabras y cabres. Ya estamos aquí de vuelta en la nuestra radio streaming, 11:35 minutos. Y como yo les decía, tenemos invitado a esta hora de la mañana. Por supuesto, cabres, porque usted sabe que nosotros hablamos de un montón de cosas. Y la animación es algo muy importante, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, a nivel de creatividad. A todos nos gustan las animaciones, sobre todo mientras la gente se dio cuenta que existen animaciones para adultos. Mejor todavía por su pollo. Así que claramente, cabres, a esta hora de la mañana estamos aquí en el estudio con nada más ni nada menos que Max Nar. ¿Cómo estáis, Max? Hola, ¿qué tal, Tabata? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá en este genial estudio de la nuestra. Gracias, oye, de verdad, muchas gracias a ti por estar junto a nosotros el día de hoy, porque estuvieron pasando cosas bastante entretenidas en el mundo de la animación, de las cuales quizás la gente no está tan enterada, pero para eso tenemos que esta conversación. Por supuesto. Y el tema, cabres, es que Max es un periodista y profesional del mundo audiovisual y además estuvo encargado de la delegación chilena que representó a Chile en el Festival de Animación ANESI y en el mercado internacional de animación. O sea, tú estuviste igual ahí teniendo que hacerte cargo de todos los chilenos que estuvieron en estos eventos. Exactamente, nos tocó estar coordinando esta delegación que fue bien numerosa. Yo puedo decir que es la más grande que asistió a este mercado. Perfecto. Uno de los principales que nos conecta con Europa, con el mercado europeo, por lo tanto es bien interesante. Éramos más de 28 personas de 17 estudios presentes. ¡Un montón! Entonces fue una alineación importante. En el fondo, en bloque, mucho talento, mucha diversidad, distintos estilos de animación. Por lo tanto, la verdad es que hay un feeling bien positivo de lo que se vivió ahí en Francia, en Annecy, en este mercado. ¡Qué entretenido! Oye, y si nos pudieras comentar también más o menos de qué se tratan estos eventos, porque de repente uno los conoce de nombre, pero no sabe en profundidad cómo se desarrollan. Te cuento, básicamente existen distintos mercados de animación donde, ¿qué es lo que ocurre? Distintos ejecutivos, compradores de contenido, programadores de canales, plataformas de streaming, distintos medios en el fondo se reúnen con creativos en muchas instancias donde la idea es por un lado buscar coproducciones, buscar la compra de estos contenidos o hacer los nexos y generar las confianzas, que es muy importante para poder llevar los contenidos generados acá en Chile a plataformas por el mundo que pueden ser desde Netflix, Disney, canales de televisión, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, es un punto muy importante y fundamental donde van, por un lado, como te decía, creativos o productores ejecutivos de los estudios nacionales a generar estos vínculos, a mostrar en qué está la animación chilena y justamente a poner en el tapete mundial, podemos decirlo, la presencia de grandes contenidos que se realizan en nuestro país. Perfecto. Y tú dices que entonces fueron 17 estudios. 17 estudios. ¡Wow! O sea, claramente la animación es algo que se mueve acá en nuestro país. Totalmente, hay mucho talento. Pensemos en el fondo que tienes animación 2D, animación 3D, stop motion también que se realiza, que es como cuadro a cuadro moviendo las marionetas, mezcla de estilos. Y por lo tanto hay gran diversidad y estudios que se especializan en alguno de estos géneros en particular o estilos básicamente y otros que hacen fusión de ambos estilos, por lo cual es bien interesante. Hay estudios consagrados como Punk Robot, ganadores de Historia Un Oso con el Oscar, que también empezó a abrir varios caminos de gestiones con la industria de animación. Por lo tanto fue bien diverso, fue gente que asistía por primera vez a un mercado y la verdad, imagínate que Annecy, en MIFA, este mercado tiene más de 30 años de historia y se hace un festival en paralelo que tiene 60, por lo tanto mucha gente joven, muchas personas asistiendo a conocer qué es lo que está pasando en este mercado, viendo películas, largos, series, cortos. Por lo tanto es muy interesante esta mezcla que se da, que es compartir con estudiantes, con profesionales y con gente de industria. Lo hace ser como muy refrescante y lo hace ser muy enriquecedor, a diferencia de otros mercados donde de repente es solamente conversar sobre industria sin este vínculo más educacional, podemos decir. Claro, porque es súper importante también. Finalmente, ayer hablaba, por ejemplo, con Cancamusa, la baterista actual de los Bunkers, y nos dábamos cuenta que en todo el mundo del arte es tan importante las interacciones entre diferentes artistas porque te abren puertas a otras cosas, te avivan la creatividad de una manera impresionante. Entonces, más encima estar con este nivel de profesionales, impresionante. O sea, una tremenda oportunidad. Absolutamente, yo siento que abre justamente las posibilidades de conectar, de conocer, guionistas, directores, asiste un montón de personas, como te digo, desde el festival como tal que ocurre en distintas partes, en los salones Paté, en varias salas de cine, que se hacen exhibiciones, se hacen workshops, se hacen encuentros, y en paralelo todas estas reuniones de mercado, donde Chile, por cierto, tenía un stand importante donde toda la delegación se reunía con potenciales socios, generamos instancias bilaterales, por ejemplo, se juntó la delegación con España, se juntó con Brasil, nos juntamos con Taiwán, y hay cosas atractivas, como por ejemplo, en el caso de España, hace
casi 4 semanas se firmó un acuerdo de coproducción que es muy interesante porque ¿qué permite? Generar acuerdos comerciales en el fondo entre estudios españoles con estudios chilenos, levantando recursos en España, al igual que acá en Chile, lo que hace mucho más llevadero y más concreto el poder hacer un largo, una serie, un corto, y eso en el fondo es bueno poder vincularse, conectarse, hacer las redes y poder avanzar en que esto se materialice lo antes posible. Entonces fue una reunión bien provechosa para todos quienes participamos de esta instancia. Qué heavy, porque tal cual, por ejemplo, el otro día también hablábamos con otras chiquillas de un dúo musical y también hablábamos, por ejemplo, del tema de los Corfo o de las formas de poder activar como dinero aquí en Chile, y es tan complicado porque hay industrias que pelean como entre ellas. Yo me acuerdo que, bueno, yo soy animadora digital y diseñadora de videojuegos, y me pasa que cuando estábamos también como en esa época de querer juntar dinero o ver cómo hacerlo, peleábamos con las animaciones, pues era como el mismo recurso para animación y para videojuego, era como el mismo monto, entonces era como, ¿cómo hacemos algo así teniendo en cuenta que las animaciones son claramente diferentes? Es difícil, po. Es difícil, y ese es el punto que toca es súper importante, porque ocurrió por mucho tiempo que el área, como pensemos el género audiovisual, donde está live action, en el fondo películas con actores de carne y hueso y todo eso, competía obviamente con animación, y como uno lo sabe, claramente tener actores con la forma roja, con el jet set que esto genera, es muy difícil llevarlo a la animación. Súper. Por lo tanto, que te pusieran a competir con todas estas grandes películas hacía que la animación quedara mermada en esa lógica. Gracias a distintas gestiones que ha hecho desde Animache, del Ministerio de Cultura, ProChile, instancias que están apoyando esta posibilidad, es que hay recursos particulares y se ha logrado generar líneas, por ejemplo, vinculadas a la animación para webseries, para largos, para escritura de guiones. Por lo tanto, el separar estas aguas de alguna manera permite que existan posibilidades, a lo mejor quizás no son los montos que existen en Europa, claramente, pero son ayudas que funcionan un montón y que dan la posibilidad de empezar a generar contenido, a generar industria y hacer que la animación creada en Chile se genere y viaje por el mundo, básicamente. Entonces eso es bastante positivo de rescatar. Heavy, sí, totalmente. Y bueno, tú nos comentabas que se sentía un poco que desde la activación de Historia de un Oso, también de haber ganado un Oscar a nivel nacional, claramente Chile ahora es considerado de una forma súper diferente en el mundo de la animación. ¿Qué tal le fue igual a la delegación en el evento? Mira, la delegación, distintos estudios con distintos focos, obviamente. Había, por ejemplo, de los 28 asistentes, habían 4 películas que están en desarrollo. La Beta del Diablo, de Yo-Yo Creativo, estaba también la cinta Tomás, que es bastante interesante, pero Historia de un Oso lanzó justamente, en este caso Estudio Punk Road, lanzó Braveheart, que es su nueva película, basada en Historia de un Oso. Perfecto. Y esta película, en el fondo, es un trabajo que llevan haciendo por más de 7 años, para entender un poco que hacer una película no es algo que uno puede hacer en un año, en un par de meses, o sea, toma tiempo. Hay que apostarle a financiamiento, buscar aliados. Es un camino largo. Incluso Hollywood se puede demorar 3-4 años. ¿Qué lo vamos a estar demorando menos nosotros? Exactamente. Entonces se lanzó justamente el tráiler de esta película en esta instancia, que ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, tanto de Gabriel, de todo el estudio Punk Road en particular. Y la verdad es que el feeling que tuve con los distintos delegados de, bueno, estaba Marmota Studio también, que participó. ¡Ay, yo soy amigo de los cabros! Ah, sí, muy bien, un saludo grande. Sí, saludos a los cabros. Saludos a Marmota Studios. Marmota, estuvo GBG, estuvo la gente de Postón, o sea, muchas empresas vinculadas alguna a FX, otras empresas que están participando, por ejemplo, con lo que es sus series, sus películas, sus largos. Bastante buen feeling. Yo siento, por ejemplo, que fueron, en este caso particular, hay que separar. En el fondo, la delegación tenía, por un lado, a asistentes que están apoyados por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Por otro lado, hay una delegación conformada por ProChile. Y por otro lado, también chilenos que fueron por la suya o por Ventanilla Abierta u otros fondos de financiamiento que les permitió estar en este mercado. Todos aglutinados en este paraguas que estaba coordinando Animachi, en el fondo, con el apoyo también de ProChile y, por cierto, MinCap, donde tenían un lugar, tenían la opción de tener una mesa, porque a ver, ¿cómo explicarlo? El mercado es gigantesco, hay un montón de reuniones, están todos los países, todos quieren estar ahí reuniéndose en el fondo con distintas personas, por lo cual, el tener un espacio para poder generar esta reunión, decir, no, nos vemos en el stand de Chile, que estamos en el C21, ya te ponen un nivel de decir como, wow, Chile está a nivel como, desde el Estado, desde la industria que se está generando, incipiente y todo. Tener ese espacio nos permite en el fondo conversar en otros términos, como que le da una solvencia que a la contraparte dicen, son de Chile, interesante, tienen por un lado en el fondo incentivos económicos o instancias de recursos y nos podemos juntar a conversar ahí. Bien, como que hace que el camino sea un poco más llevadero. Te ha dado una base ya para entender que vamos por el camino correcto. Absolutamente, exactamente. Entonces, siento que fue bastante positivo el mercado. Y lo que te quería comentar, en el fondo fueron también, en el caso de MinCap, chicas que iban por primera vez, en el caso Pilar Monge y Estefanía, que iban con proyectos de stop motion y algunos con ciertas vinculaciones al 2D.
Entonces es difícil porque la mayoría de la industria, como te digo, es 2D o 3D. Stop motion hay, pero en menor medida. Súper poco, y la verdad es que logramos conectar a través del stand con gente que llegó, por ejemplo, de Canadá, de Glasgow, a vincularse buscando justamente trabajos con stop motion, y tuvieron bastante buenas reuniones donde había muchos puntos en común que permitió en el fondo empezar a generar esas conversaciones con miras a una eventual coproducción. Por lo tanto, la verdad es que yo recojo un poco lo que me comentaban las chiquillas, una buena instancia para acercarse y generar esos puentes, porque como te digo, las confianzas son fundamentales, y el estar presente en este mercado te permite tener esa espalda en donde uno puede quizás empezar a sembrar esa semilla que no sabemos, en 2-3 años más quizás tenemos unas coproducciones internacionales y que se gestan ahí. Entonces bien interesante. Es que muy entretenido, o sea, imagínate, ya cada una de estas personas llega al rubro, porque me imagino que fanáticos del mundo de la animación los llena, los emociona poder hacer toda esta obra, llevar las cosas de su cabeza, plasmarlas de alguna manera, más encima codearse con gente así importante, y poder llegar a estos puntos de poder congeniar cosas. Me imagino que todos estaban con ojitos de estrella por todos lados dando vueltas. Sí, porque además también pasa mucho que la gente, por un lado, ok, tienes el mercado, mira, en el fondo, a ver, Annecy, el festival ocurre del 9 al 15 de junio, ocurrió en este caso, y lo que es el mercado era del 11 al 14. Perfecto. 4 días que tú tienes que estar full en reuniones, y las reuniones no solamente pasan en la sección donde está este mercado, sino que puede ser que te juntes en un café en Annecy, en una instancia que está, no sé, a 15 minutos, pero hay una charla, por ejemplo, donde está la gente de Equigy, o una charla asiática, o una nueva plataforma, donde uno quiere ver qué pasa con la industria, qué es lo que está pasando. Entonces uno a veces no logra abarcar todo lo que quisiera porque es demasiado grande el mercado, pero por lo menos se siente en la base. Y siento una cosa muy interesante también que se dio con la delegación, con todos los que participaron de esta, fue el compartir desde contacto, o decir, oye, me junté con un distribuidor, por ejemplo, de Alemania, creo que te puede funcionar porque anda buscando contenidos de serie animada. Entonces ese compartir, esa vinculación entre la misma delegación permitió generar nexo, o de repente abrir oportunidades que a lo mejor no estaban planificadas y que surgieron por esta buena onda de camaradería. Y yo siento también que hay un tema muy interesante de cómo conecta la animación, al menos todos los pares es bien ameno, como que no hay, si bien todos tratan de empujar sus trabajos y todo, evidentemente, pero es bastante colaborativo, y eso la verdad es que es súper destacable. ¿Y tú de dónde crees que quizás puedan hacer eso? ¿Será que el grupo que se juntó esta vez habrá ido para ese lado? Porque a mí me pasa, yo tuve la posibilidad, bueno, claramente ya sabemos que la E3 lamentablemente ya es un evento que no existe en relación a videojuegos, pero yo pude ir varias veces cuando todavía era cerrado a prensa, y se sentía esa sensación. Yo decía, oye, el chileno que es chaquetero, si esto fuera en otro lado no pasaría esto. Pero en cambio allá era así, era como que nadie estaba encima de nadie, todos nos sentíamos más o menos a la par. Veía a Shigeru Miyamoto dando vueltas por los pasillos. Era una situación extrañísima. Entonces, claro, después, no sé, me acuerdo que me puse a jugar Killer Instinct con alguien y era el creador de la nueva versión, obviamente. Entonces, yo sentía que siempre a nivel como internacional se dan así las cosas, como que todos son personas que quieren hacer lo que tienen que hacer, no quieren tener una lucha de ego ni ser el mejor en algo, sino que quieren demostrar obviamente su talento. Se sintió un poco quizás eso igual, porque a nivel chileno es un poco difícil, digo yo. Mira, yo por lo que siento, y me ha tocado participar en distintos mercados, asistiendo obviamente con este caso con el estudio de nosotros, pero en particular siento que el ambiente que se da en la animación, a diferencia a lo mejor de otras industrias, tal cual, siento yo que hay una muy buena voluntad o un muy buen espíritu de conectar, de apoyarse, porque también entendemos desde la dificultad que es hacer animación en Chile, el que si alguien logra avanzar un pasito o logra empezar a marcar una huella, todos los que vienen detrás finalmente van a tener un camino que hacer un poco más fácil. Por lo tanto, siento que esa colaboración, ese espíritu, que, como te digo, que es enriquecedor en cuanto a compartir experiencia, a ser generoso y no mezquino muchas veces con lo mismo, con los contactos, con las redes, con esta vinculación, permite que la industria, esta potencial industria, digo yo, en el fondo, crezca. Y eso yo lo siento que se da en los mercados, por la experiencia que hemos tenido. Bueno, MIFA fue muy interesante en esa lógica, pero creo que una cosa de la animación, como que la animación tiene esa buena onda en particular con los estudios, con los profesionales, hay un muy buen ambiente. Bueno, qué bueno que sea así y ojalá que se mantenga, porque tal cual como dices tú, si uno avanza un paso, el de atrás va a poder avanzar contigo, y así es ir entendiendo que esto es hacer camino para todos y para los que vengan también después, y lo ideal es que la industria no se detenga. Esa es la idea. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, por ejemplo, que yo siento y ocurre, por ejemplo, en el tema de las pantallas, por ejemplo, en Chile? Yo siento, por lo menos, que si bien hay bastantes apoyos desde el Ministerio de Cultura, por un lado, con los fondos concursables, CNTV, que es el Consejo Nacional de Televisión, que tiene este gran fondo que apoya temas a contenidos culturales, de animación, películas y todo eso, siento que es como el principal, más instancias de Cercotec, otras posibilidades que existen.
igual, si bien no son los recursos que existen a lo mejor afuera, porque obviamente hay otro nivel de presupuesto, pero es un camino, un avance que en el fondo es excelente poder tenerlo, sobre todo los apoyos también para asistir a instancias, como te decía, apoyados por MinCap o por ProChile, también ayuda mucho a que los creativos puedan tener estas reuniones, y generalmente pasa, por mi experiencia al menos, que para cerrar un negocio son 7 contactos al menos, en fondo reuniones que uno tiene que ir, te ves un correo, una llamada, te ves en otro mercado y dices, bien, tengo un teaser, oye, ahora tengo ya tal animatic, como que la cosa va avanzando, y eso finalmente ayuda a que la gente en el fondo vaya confiando y vaya apostando por la animación en Chile. Claro. Y quizás el desafío que nosotros encontramos es justamente lo que es las pantallas. Si bien tenemos a NTV, que es el canal que tiene el Canal 2, digamos, de Televisión Nacional, donde tienes animación, tienes contenido todo el día. Y tenemos a la Laru con efecto N. Exacto, y espacios donde se da pantalla para este tipo de contenido. Me pasa que antiguamente, por lo menos hace un par de años, tú tenías en las mañanas los canales tradicionales contenido infantil. Sí, miles. Mucho. ¿Qué pasa? Porque hoy en día ni Televisión Nacional, ni Canal 13, ni Televisión, ni Mega tienen esos espacios de infancia que te digo, pueden ser en la mañana, pueden ser a lo mejor en la tarde, o no sé, UCB, muy para atrás, pero ya, pipiripao. Habían instancias donde los niños podían tener ese tipo de contenido. Y eso hoy en día siento que no está, y quizás eso es lo que está faltando desde la industria. ¿Cómo podemos empujar a lo mejor a tener más ventanas, más oportunidades, digo, acá en Chile? Porque ¿qué hacen ahora los estudios? Pensamos hacia afuera. Obviamente hay plataformas, te ayudan un montón y te van a decir, ya, tienes YouTube, está Netflix, Disney, HBO Max, un montón de plataformas, fantástico, pero siento que el gran debe que tienen ahora las pantallas nacionales es más contenido creado en Chile, en fondo esas posibilidades, porque finalmente ¿qué hace? Mover la industria. Tenemos en el fondo un proyecto que puede estar funcionando acá, que hayan recursos obviamente de los canales, que no solamente sea la emisión. Obvio. Y por otro lado empezamos a crecer cada vez más con los contenidos que se realizan acá en nuestro país. Es que es muy real, o sea, tal cual como dices tú, la tele más lo que dice que estamos muriendo, pero no le hacen el contenido al más importante, a los niños. Porque finalmente, ¿qué está pasando con los niños? Los niños se están yendo a otras plataformas, están viendo streaming, están viéndose tal cual como dices tú, a Netflix, o incluso viendo a gente hacer contenido, jugando videojuegos en Twitch y diferentes cosas. Entonces, al final uno sabe que el niño va a ver lo que uno le recomiende, obviamente. Entonces, si más encima los canales se ponen en esa palestra y empiezan a generar contenido, obviamente los niños van a querer volver a ver tele. Obvio, si acuérdense qué pasó cuando volvió 31 minutos. Estábamos todos ahí, adultos, chicos, grandes, todos viendo de nuevo los canales nacionales porque queríamos ver obviamente qué era lo que estaba pasando, po. Eso siento yo en el fondo que sería como una gran deuda que tienen los canales en el fondo, porque es más allá de NTV y sobre todo con la posibilidad de la irrupción de la transmisión digital de plataformas. En el fondo está bueno, pero los canales podrían darle ese espacio a los niños, porque yo creo que es más allá de repente del discurso como no, de los niños es importante aquí y allá, pero ¿dónde están sus contenidos? ¿Dónde los escuchan? No sé, pongo un ejemplo. En Alemania, ponte tú, hay noticieros y espacios conducidos por niños y pensados para niños. Mira qué entretenido. Donde tienen contenido y en fondo tienen voces, más allá de decir como no, los niños piensan esto, no. Tienen un espacio en el fondo, obviamente seguro, pero donde son niños contando noticias que pasaba con el presidente de X país o contar noticias desde su punto de vista. Claro. Eso acá a lo mejor quizás se podría hacer eventualmente, pero siento que le falta más espacio a los niños donde puedan tener como contenidos distintos, más allá de las plataformas, como digo que es bien dinámico, me acuerdo, no sé, antes uno tenía que esperar los viernes para ver Los Simpsons en su minuto y tenía que esperar una semana, hoy en día ¿te gusta algo? Viste la serie completa. Sí. Entonces hay una inmediatez importante, pero es una tarea para los canales, siento yo, el dar esa posibilidad de espacios para que ayude a mover un poco más la industria y también seamos más atractivos. Hay que pensarlo obviamente en contenidos siempre latinoamericanos o más globales, porque obviamente hoy en día las fronteras para lo que es el contenido de animación no existen, sino que hay que pensar siempre a nivel como global. De hecho, el otro día entrevistamos a un chico que está trayendo unos juguetes que se llama Super Sync, y me decía que Super Sync empezó en España como una serie. Es una serie de animación que está disponible en YouTube, cada vez va teniendo capítulos más largos, y en base a estos mismos capítulos después sacaron una serie de coleccionables porque era temporada y 80 monos y que la ciudad y que no sé qué. Entonces lo mismo, o sea, imagínate, puedes, como finalmente pasó en su momento quizás con Pokémon, uno veía a Pokémon cuando era chico, jugaba los videojuegos, coleccionaste las cartas, puedes armar un tremendo universo en base a un programa de animación. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo, siento que de verdad están perdiendo plata, probablemente están perdiendo tiempo, y a la gente también, porque no están encontrando formas de incentivar a que los niños sigan viendo televisión, y no es tan difícil, digo yo. O sea, yo creo que posibilidades y contenido existen diversos, uno puede inventar algo atractivo, diferente, que conecte con la audiencia juvenil, pero es como está bien.
excelente tener reality, perfecto, todo bien. Sí, obvio, pero tiene que haber de denle todo para todo. espacios a los niños. Sí, Busquen esa posibilidad, que sea fin de semana, en la tarde, cualquier cosa, pero en verdad ese llamado es como a los canales que se pongan ahí con un espacio infantil, porque creo que sería bien interesante y sobre todo también para tener plataformas, porque también, insisto, hay veces que hay mucho contenido, series, cortometrajes, largometrajes, bien interesantes, pero ¿qué pasa? ¿Dónde los exhibo? ¿O dónde Tal los cual. puedo ver? Tal cual. Entonces- Y después el problema es que la gente dice, no, eso no lo hacen en Chile. Y es como que usted no sepa que hacen cosas aquí en Chile es otra cosa, pero que no las hagan es muy diferente. O sea, lo mismo que estamos señalando, por ejemplo, los chiquillos de Marmota Studios, ellos llevan haciendo mucho tiempo animación también, y ellos han hecho 2 programas que han llegado lejos. Tienen Bueno, sí. Personas cetáceas, que sé que se llama de otra forma Tremendo, finalmente. Fin Punch en Estados Unidos. Fin Punch, tal cual, porque existe también en Estados Unidos, Sí. está doblado al inglés. En Frederator estuvo. En Sí. Frederator Animator, tal cual. Y ahora tienen Golpea Duro Jara en Cartoon Network. Y en Max. Y más encima, Y en mira Max tú, también. qué maravilloso. Entonces, ¿cómo no poder llegar a cosas así de impresionantes? ¿Y con qué? Con, obviamente, esfuerzo. A los chiquillos les costó también bastante, pero se puede llegar igual. Y de eso te puedo contar una anécdota. Como, bueno, soy productor ejecutivo de Marmota Studio, Ah, además mira. del tema de dentro de esto de Animachi. El camino que tuve en el fondo Marmota haciendo contenido digital en YouTube en algún minuto, de hecho decían al Mati, a la Eni, al equipo, era como, ustedes hacen videos para YouTube ya, pero YouTube, ¿qué es eso? Hablemos 12, 13, 14 años atrás. Y era como, no, difícil. Nos acercamos un montón de puertas, canales, en general, como tenemos esta idea de serie que estamos haciendo, ganamos fondos concursables, pasó una webserie que, bueno, armamos un montón de instancias para armar la serie de televisión. Ir a los canales, como, danos la pantalla. Ni Claro. siquiera es como te estás vendiendo. Necesitamos la Estamos listos. pantalla para mostrar el contenido. Es ponerle play nomás y ya está. Eso, era como, típico, se cierra una puerta, cierra una puerta. La productora ejecutiva de esta María Graciela Severino se juntó un montón de veces con gente en Cartoon, en distintos mercados, en Chile Mono, en Kidscreen, en distintos mercados internacionales, conversando. Tenemos esta idea, estamos avanzando hasta esto. Finalmente eso se materializó en una conversación de, no sé, fueron casi 5 años. Y finalmente, la primera serie de televisión que hizo Marmota para la pantalla abierta se emitió por Cartoon Network para toda Latinoamérica. Tal cual. Entonces ahí uno dice después, ¿qué pasó con los canales nacionales que te estábamos ofreciendo contenido de forma sin ningún tipo de costo? Entonces uno dice como, mira, tiene que venir alguien de afuera, un canal que, bueno, Cartoon Network per se es el canal que tiene mayor alcance en lo que es en el fondo contenidos infantiles desde lo que es la transmisión, por lo cual igual es un desafío importante decir como de repente, miren acá, o sea, los canales, hay mucho talento, hay un montón, estuve haciendo un montón de cosas que a veces a lo mejor no los ven, no están esperando que brillen afuera para decir, oh, queremos tu contenido acá. Tal cual. Entonces... Y no podría partir por casa, por. ¿Cierto? Sí. Yo siento que ahí es uno de los grandes temas, pero ahí siempre cada estudio de sus especificidades, poniendo el talento, poniendo las ganas, haciendo contenido, y finalmente creo que en Chile no nos quedamos por la creatividad. De verdad que hay mucho talento, grandes animadores, grandes riggers, grandes creadores de historia, y a veces lo que falta, no sé, me tocó conversar con gente, por ejemplo, de Asia, y uno dice Asia, hablamos de un mercado, no sé, China, 1.650 millones de personas, solamente China. Métele otros países, Corea y todo esto, donde decían que ellos tienen un montón de animadores, pero tenían un problema hoy en día que estaban carentes de historias. Mira tú. La dificultad que está faltando hoy en día es como qué tipo de historia o cómo podemos construir cosas diferentes, porque a lo mejor a veces uno, no digo que se agote la inspiración, pero a veces es como una mirada nueva y distinta, y acá hay muchas posibilidades de muchos creativos con historias que contar donde, oye, esas vinculaciones se pueden dar, a lo mejor empujar para que esto camine. Claro. Y en esa misma sintonía aprovecho de volver al mercado de Annecy porque generamos una instancia bilateral entre los estudios interesados de Chile que estaban en MIFA y la gente de Taiwán para que explicaran cómo podemos nosotros llegar con los contenidos, por ejemplo, a Taiwán. Porque Taiwán, a diferencia de fondo, que es China Taipei, tiene un ingreso per cápita que es bastante más alto y les interesa mucho la industria de la animación. Ya. En general, igual que el audiovisual. Por lo tanto, decían, le explicaron muy bien, ok, ¿qué haces tú? Yo hago 2D, yo hago 3D, hago esto, perfecto. Conocieron un poco para interiorizarse y después el camino que hay es la vinculación con tales estudios y se hizo una reunión 1 a 1 en el stand de Taiwán ese mismo día para hacer las vinculaciones como precisas. Oye, este hace tal cosa, te puede servir con esta ilustradora y esas conexiones permiten a lo mejor apalancar recursos de Taiwán y de Chile y llevar los contenidos hacia Asia, que sería ya explotar una forma distinta. Y sería genial, yo creo ¿Imagináis? que... Porque, de hecho, ¿sabes que fue muy divertido? Que uno de los mismos productores me comentaba que él decía, a veces la manera de conectar con ese mercado y con el de acá era, por ejemplo, hacer una serie o pensar en algo, no sé, un samurái mapuche, por inventarte algo. ¡Qué buena idea! Sí, tal cual, po. Porque vinculas, en el fondo, mapuche acá de Chile, Claro. con la parte de los samuráis. Y él decía, esa manera no funcionan los dos territorios de alguna forma, y es una manera de mantener como ciertas identidades que pueden ser, uno dice como, no, esto ya es impensado, pero son maneras de abordarlo. Por Entonces, supuesto. yo creo que hay múltiples posibilidades y solamente como la imaginación y a veces
cómo llegar a esas personas indicadas, básicamente. Entonces, Max, quizás, ¿cuál podría ser tu consejo a esta hora de la mañana? A gente que pueda estar pensando, onda, yo quizás soy súper creativo, a mí igual me gusta hacer este tipo de cosas, yo quizás no sé animar, pero sé hacer muchos personajes. ¿Cuál sería quizás el consejo que le puedas dar a la gente que nos esté viendo en este momento en caso de que de repente no te dais cuenta, podríais generar una alianza como esta? Pues impresionante. No, absolutamente. Mira, yo creo que lo importante en el fondo es gente que siente que ya le gusta la ilustración, te gusta animar, te gusta contar historia. Siempre es bueno a lo mejor ir viendo qué está pasando con la industria nacional, con los distintos estudios que acá tenemos. Como te decía, a ver bien a lo mejor si te interesa vincularte a lo que es narrativa de cómic, tal vez por un lado. Claro. A contar historias que puede ser, o sea, la historia pueden ser tanto live action de animación, múltiples posibilidades, pero tal vez empezar a ver qué están haciendo los estudios y empezar a vincularte en una de esas, como conocer qué hacen, decir como, mira, me interesa lo que hace, no sé, la gente de Boston que hace efectos especiales, por ejemplo, y se hace un montón de efectos especiales para comerciales. Voy a poner el videito mientras tanto para que la gente cache todo lo que se ha hecho en Chile, cabres. Acá tenemos un video hermoso. Sí, no, ese video te va demostrando de alguna manera la diversidad de los contenidos que hubo en IFA. Y por otro lado también que se acerquen a Animachi. En Animachi tenemos constantemente información desde los Instagram de Animachi, que es Animachi AG, o en la página Animachi hay un paraguas en el fondo que tenemos que es Chilean Animation. Perfecto. Chilean Animation de alguna forma lo que hace es cubrir como un paraguas todo lo que son los contenidos creados en Chile por artistas nacionales y darles ojalá la visibilidad en el mundo en las distintas instancias. Por lo tanto es una buena forma de conectarse, de ver a veces, no sé, oportunidades laborales que existan. Estudiantes que están saliendo, que están buscando prácticas, siempre están buscando y pasando datos. Entonces siento estar vinculado a la industria, como te digo, desde Animachi, viendo también los estudios uno a uno particularmente, permite en el fondo ir como olfateando un poco hacia dónde podemos ir. Y también la idea que recomiendo es manden correo directamente. O sea, creo que todos los estudios tienen en su Instagram los correos, o sea, los correos de conexión, sí, datos, y empezar a escribir, o sea, de repente uno no sabe cuándo salta la liebre, se podría decir, pero en el fondo manda, si tienes un reel o tienes un material que mostrar, una historia que contar algo, compártelo con los estudios que tú sientas como cierta afinidad y empieza un poco a mostrarte o a generar estas instancias de colaboración, o anda, no sé, una instancia muy buena. Chilemonos, el festival que se hace. Chilemonos es una tremenda instancia que pasó hace poquito, en donde estudiantes, profesionales, gente que quiere ver qué está pasando en serie, en animación y todo eso, se encuentra ahí. Por lo tanto, la posibilidad de reunirte con estudios, con creadores, con talentos y cruzar la tarjeta o pasar el contacto, simplemente eso, lo recomiendo totalmente. O sea, creo que Chilemonos es una muy buena posibilidad también de plataforma y de vinculación con los distintos estudios, los distintos estilos que tenemos. Por supuesto, y de hecho también quería abarcar el tema de Chilemonos. O sea, para el que dice, oye, esto es tan nuevo, loco, la industria de animación existe hace miles de años aquí en Chile. Bueno, no miles, no tenemos tanto tiempo tampoco como país, pero usted me entiende. Pero a mí me pasa, yo cuando estaba en la universidad, eso era el evento del año, ir a Chilemonos, porque nosotros nos daban entradas, obviamente, en la universidad y todo, para que pudiéramos disfrutar. De repente nos daban incluso ingresos a los eventos más especiales, pues entonces era muy entretenido. Y yo ahí me daba cuenta de lo cercano que estábamos igual. Trajeron gente de Pixar, me acuerdo en su momento. Trajeron a la gente de Cowboy Bebop también, me acuerdo de uno de esos años. Entonces era como, qué impresionante darse cuenta que se están haciendo un evento de esta magnitud en este país. Es por algo, es porque desde siempre quizás un poco cubierto, pero hemos tenido a los creativos, tenemos el talento y hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, yo por mi lado estoy estudiando doblaje, porque me pasa que quizás por este lado no seré tan animosa o creativa, pero sí me encantaría también eventualmente poder ser parte de algo así, pues lo encuentro impresionante. Bueno, esa es otra forma también interesante que tú tocas de vincularse a lo que es la animación o todo esto, el doblaje. Hay un empezando por DINT, que en el fondo hay un montón de escuelas, Chile Voce, hay un montón de talento nacional que hoy en día y cada vez está más fuerte. Bueno, México per se es una gran industria del doblaje, de hecho un montón de series se han hecho en México, pero Chile tiene muchísimo talento y tiene grandes profesionales que se están capacitando. Siento que cada vez, sobre todo a través del doblaje, y porque es distinto en el fondo hacer como uno puede hacer locución, perfecto, sí, pero crear, por ejemplo, un personaje, está bien, tú puedes tener la animación, pero darle vida, cuerpo y darle como todo ese histrionismo, esa fuerza que tiene que tener, requiere técnica, y hay grandes profesionales en el fondo generando estas instancias, capacitando personas. Siento que cada vez va muy en paralelo y muy fuerte lo que es el doblaje en el fondo, de manera independiente, gente con su home studio también, y con esta industria conocida como Dinto, ProVoz, Lab, un montón de instancias particulares. Pero siento que hay que estar súper en el fondo conectado, viendo lo que pasa. Vuelvo a recomendar la página de Animachi, Chilean Animation en el fondo, Instagram, redes sociales, a los estudios, y que en verdad sin temor le escriban directamente a cada uno. O sea, a lo mejor puede ser, ahora, no se desesperen si es que a lo mejor no responden al tiro, entendiendo que muchas veces hay un montón de correos, un montón de cosas que uno hace, pero que esté ahí esa información permite en algún momento como, oye, esta idea o este personaje puede ser interesante, y por qué no sabemos, una de esas tu proyecto
puede ver la luz o puede buscar algún aliado, a lo mejor. ¿Sabes qué? Un tema también súper importante. Hay una instancia que se hace, existen distintos mercados. Está Ventana Sur en Argentina, está Pixelatl en México, está Premios Quirino en España y obviamente está NSI. En este caso se generó la Liga. Y la Liga premió con distintas instancias. Hay un proyecto, una chica de 21 años, Antonia Reyes, que se llama Los Tesoros de Marta, que ella ganó un pitch en Ventana Sur, donde le hicieron capacitaciones, mentoría y le dieron el acceso en el fondo a la acreditación para estar en Pixelatl, que va a ser ahora en septiembre. Fue a ANSI, estuvo en Premios Quirino, por lo tanto, con 21 años, acercarte a este mundo, empezar a conocer la industria, creo que también te abre los ojos de otra manera. Por lo tanto, hay posibilidades para estudiantes, para profesionales en desarrollo que están por salir, que estén atentos a eso, porque en el fondo, de repente, como te decía, ir a Argentina, aunque ahora Ventana Sur entiendo que se va a hacer en Uruguay. Perfecto. Si está esa posibilidad de hacerlo, de repente te puede conectar con gente, te puede servir para lograr una capacitación que te ponga a lo mejor en un nivel y que te digan, como sabes qué, porque a veces uno tiene el proyecto muy encima y no ve como la gran imagen, por decirlo así, claro. Y te dicen, abórdalo de tal arista, de tal perspectiva, y ese tipo de experiencias son buenas. Bueno, en este caso puntual de esta chica, estaba pero alucinada en el fondo por compartir, ver las series, estar haciendo su pitch de esta película en MIFA. Ay, no, alucinante, imagínate, 21 años haciendo esto. Entonces hay que estar súper pendiente de eso, de los mercados, y yo lo recomiendo plenamente. O sea, si tienes la posibilidad de asistir a un mercado, ojalá que sea uno abordable, y si no, sí o sí Chilemonos, que además, lo que comentaba en Chilemonos hace poquito, van a hacer una edición en Canadá, así que ahí la Margarita del Huilo comentó una cosa bien interesante en la última edición de Chilemonos. Así que hay que estar atento ahí, y si pueden ir, tienen que estar participando en instancias, capacitaciones, mentoría, como está. Eso mismo, y también como Simple Mortal, si todos pueden disfrutar de Chilemono, es un evento muy entretenido, que si te gusta el mundo de la animación, puedes obviamente llegar a él de diferentes formas. Se compran entradas, vas a los eventos, no hay ningún drama. Claramente está especializado obviamente para la gente que quiere acercarse al mundo de la animación, pero también uno como un simple chileno puede ir al evento y pasarlo impresionante. Oye, de hecho me estoy dando cuenta que acá aparecen imágenes de un proyecto en el que casi estoy. ¿De verdad? Sí, los chiquillos de no me acuerdo si es Tipo o Taipo. Los chiquillos de Taipo hicieron esta serie de las chiquillas aventureras. Primeras, ¿o no? Primera fue la última serie que sacaron, y tienen otra, Aventureras puede ser la... No, es que no me acuerdo específicamente de cuál era el nombre, pero eran dos chiquillas. Una chica que andaba con un robot, y con el robot andaban como pasando por diferentes lugares, y andaban con una cebolla también. De hecho, por aquí, en cualquier momento, yo lo vi por acá están, estas. Mira, yo iba a ser el robot. Tal cual. Pero ¿qué me pasó cuando fui finalmente a ver todo esto? Porque, claro, era Jerry Molly, y me acuerdo que Jean iba a hacerlo la Ilonka. Y me pasó que, claro, ahí yo dije, hay harta diferencia entre ellos. Claramente yo sirvo para hacer locución, pero no sé si para doblaje. Y ahí dije, tengo que estudiarlo. Si realmente quiero, obviamente, dedicarme a esto o poder tener esta situación también entretenida de poder hacer, tengo que profesionalizarme. Entonces yo estoy en Sudamerican Voices con los cabros, ya voy a mi segundo nivel, en el tercero ya estamos dados para el éxito, y ahí ojalá que me salga alguna situación, porque lo encontré muy entretenido. Fue muy entretenido, pero claramente uno tiene que entender que los temas profesionales son profesionales por algo. Entonces, independientemente de que hayan, por ejemplo, sabemos, hubo hartos influenciadores haciendo doblaje en diferentes películas, lamentablemente no fueron quizás en las mejores representaciones por lo mismo, y por eso mismo está interesante que uno se profesionalice en absolutamente todo. Sí, de hecho, en el fondo el profesionalizarse y el estar, yo creo que lo más importante también ahí es como sin temor, casting, pedir casting, en el fondo acercarte, y mandan un montón de veces. Quizás no te vas a ir los primeros 10 tal vez, pero una vez va a haber un personaje que se adecua perfectamente a tu timbre de voz, al estilo y todo eso. Por lo tanto, es como una cosa, se cierra una puerta, se abre una ventana, y como la perseverancia siento yo que es fundamental, porque bueno, más allá, la animación es una cosa que creo que es de base. Tal cual, la perseverancia para todo. La perseverancia para todo. Entonces creo que hay que darle con ganas, y ese mundo es bien interesante. La verdad, hay un montón de gente que quiere. Importante capacitarse en el fondo también, agarrar nuevas técnicas, herramientas. Está, no sé, por el caso de Marmot, entonces, el Seba Dupont con Voces Toons también. Él hace un montón de, casi todas nuestras series las hacemos con él y un equipo, y Voces, como te digo, casting abierto a todo el mundo. Lo importante en el fondo es tener la experiencia, las ganas, y ¿por qué no? De repente tú que estás escuchándonos puedes ser la próxima voz de alguna serie, de algún personaje. Así que... ¡Qué entretenido! Oye, Maxi, de verdad, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por toda esta información. Ya, mira, son las 12:08. Sí, no, el Mario ya nos está esperando fuera, pero... Oye, y lo último, la Berni y el Mati te mandan muchos saludos, me mandaron un mensaje ahora, así que mucho cariño para ti. Besitos para los cabros. Obvio, ¿no? Sí, de verdad es impresionante
Impresionante el nivel de creatividad que tenemos aquí en Chile, cabres. Hay que seguir apoyando, obviamente, a todos los estudios de animación, seguir buscando ahí formas de también incentivar a... Si usted tiene un amigo, una amiga que de repente tiene ahí ganas de hacer algo, que lo haga. Ya se dieron cuenta que hay espacio, claramente hay que ser perseverante, pero como para todas las cosas en la vida, y ahí podría de repente llegar a algo bastante lejos. Sobre todo gracias a ustedes, cabros, por organizar también todo esto, por llevar a cada uno de estos estudios, y porque finalmente también sigamos teniendo presencia a nivel nacional en lugares internacionales. Pues es súper importante. Sí, el agradecimiento a Animachi, obviamente a Mincap, a ProChile, a todos los que hicieron parte de generar esta instancia, que la verdad Chile creo que está ahí. Vamos avanzando súper bien y ahora los desafíos están en seguir creando contenido, seguir poniéndole fuerza, así que un abrazo grande a todos los que están sintonizándonos en este momento, viéndonos, y cariño a todo el equipo de Marmota también que está ahí. Eso, por supuesto. A los niños. Un besito para ellos. Ya, pues, entonces yo así mismo, cabros, me empiezo a despedir. 12:09, usted ya lo sabe, estuvimos aquí en nuestra radio streaming en El Apañe. Mi nombre es Tabata Pacer, me pueden encontrar así en redes sociales, como siempre, nos seguimos viendo ahí, obviamente, y mañana a las 9 de la mañana estaremos, obviamente, acá en nuestra radio streaming. Que estén muy bien, besitos, chao, 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 chao.